Bueno, muy bien. Continuando con la explicación, antes quería resaltar y hacer un apunte bastante relevante. Toda esta parte y contexto histórico, ¿vale? Y conceptual que se desarrollaron a partir de los experimentos y las matemáticas que vienen arraigadas respecto a toda la parte que estamos postulando y mostrando aquí en el contexto de las reglas del electromagnetismo para mostrar el efecto ondulatorio electromagnético de la luz y también todos esos desarrollos acerca del efecto fotoeléctrico pueden obviamente ser visualizados en diversos libros pues para que puedan eh, ustedes profundizar un poco más respecto a ello. Sin embargo, vamos a seguir aquí con el contexto que estamos hablando y vamos a dar paso después de esta descripción, este último video de descripción histórica, vamos a dar paso ahora sí a las matemáticas basándonos en lo que vamos a presentar aquí. Así que muy bien. Siguiendo con lo que habíamos comentado el video pasado, habíamos quedado en que el efecto fotoeléctrico, al realizar el experimento del efecto fotoeléctrico, se demostraba a partir del experimento por Albert Einstein que efectivamente la luz se comportaba como una onda o como partículas, algunas veces. Una dualidad, realmente es la palabra. Un fenómeno de dualidad. Dualidad onda-partícula. Sin embargo, algunas personas ya habían estado trabajando, pensando algunas ideas bastante radicales en cuanto a la materia, porque de hecho, si se dan cuenta, este postulado que se dio a partir de este desarrollo y esos experimentos que antes se habían planteado, por lo menos en el fenómeno de la luz, iba arraigado exactamente a explicar el fenómeno ondulatorio o material de la luz. Pero también se habían hecho desarrollos acerca de la materia. Y hay una persona en particular, un francés, llamado Louis de Broglie, el cual se hizo una pregunta. ¿Y qué pasa con la materia? ¿Qué sucede? Se había postulado, según el efecto fotoeléctrico y los desarrollos de las ondas electromagnéticas de la luz y sus diferentes dualidades, por lo que acabamos de ver, la dualidad onda y partícula, ¿cierto? Para este comportamiento de la luz exactamente, pues se explicó este fenómeno, pero entonces queda la pregunta abierta, ¿y la materia ordinaria podría tener ciertas características relevantes con esto? La pregunta en concreto sería, ¿la materia podría tener también un tipo de dualidad onda-partícula? Esta pregunta se desarrolló a partir de varios tipos de experimentos. Vale aclarar que uno de los experimentos tal vez más relevantes y más importantes para realmente entender y dar paso a toda esta introducción de la mecánica cuántica es el experimento de la doble rendija, que se tocará de hecho más adelante. El experimento de la doble rendija es un acercamiento bastante profundo a las concepciones cuánticas y las implicaciones que tiene acerca de la superposición de los estados y todas las características del observador frente a estos. Así que la pregunta que se hizo Louis de Broglie, y de hecho trabajo que posteriormente vino a ser su trabajo de tesis acerca del comportamiento de la dualidad onda y partícula de la materia. Ya no estamos hablando de la luz, ya no estamos hablando del comportamiento de los fotones, partícula fundamental de la luz, sino ahora de la materia. ¿Qué pasaba con la materia? Los electrones, digamos, de manera independiente de esto que había descubierto J.J. Thomson y algunos de sus contemporáneos como Rutherford o Chadwick acerca de estas partículas, entonces queda la pregunta, ¿y de la materia, estos tipos de partículas fundamentales tendrían algún tipo de explicación que también viniera arraigada a la dualidad onda-partícula? De hecho, porque los experimentos, algunos lo confirmaban así. Así que podíamos ver algunos experimentos en los cuales la materia podía comportarse también como ondas. Y este precisamente va a ser el experimento de la doble rendija. Después ya lo vamos a tocar un poco más detalladamente, porque este experimento, de hecho, inclusive citando a Feynman, es prácticamente uno de los más relevantes para entender precisamente la mecánica cuántica. De hecho, si quieren entender de alguna forma la mecánica cuántica a nivel conceptual y bastante profunda y las implicaciones que todo esto arraiga, el experimento de la doble rendija es un experimento bastante detallado y bastante profundo en cuanto a su concepción filosófica y entendible. Así que, de hecho, el experimento de la doble rendija puede ser uno de los pasos que podemos utilizar para empezar a abordar toda esta concepción cuántica. Muy bien, por otro lado, a partir de la propuesta que había hecho Louis de Broglie, entonces,
los científicos contemporáneos, los físicos contemporáneos empezaron a trabajar en ello. Entre uno de ellos, Erwin Schrödinger, empezó a trabajar sobre esta concepción y empezó a realizar una formulación matemática por medio de ecuaciones diferenciales, a tratar de encontrar una relación matemática que pudiera describir los fenómenos de la materia de carácter tanto ondulatorio como material, una especie de dualidad. Y esta formulación prácticamente matemática por medio de ecuaciones diferenciales es bastante similar a las ecuaciones de la mecánica clásica que siempre se han trabajado, que son las newtonianas. Se conocen prácticamente la ecuación de Schrödinger como la ecuación análoga a la mecánica clásica, la ecuación de Newton, o la segunda ley de Newton, ya que esta precisamente define todos los sistemas dinámicos de la mecánica clásica. Pues aquí la ecuación de Schrödinger va a definir los sistemas cuánticos, dados por un objeto matemático que vamos a mostrar ahorita en unos instantes, y de hecho esto va a ser de gran relevancia. En el mismo momento que Erwin Schrödinger estaba trabajando acerca de esta formulación en ecuaciones diferenciales, también otro tipo alemán, Werner Heisenberg, también estaba trabajando sobre este proceso. Sin embargo, este estaba haciendo una formulación de carácter un poco más diferente, utilizando unas matemáticas diferentes llamadas las matrices. Entonces, Werner Heisenberg trabajaba un poco más acerca de esta formulación también, de la relación que tenía la materia con su comportamiento ondulatorio, pero Werner Heisenberg trabajándolo desde el concepto de las matrices y álgebra lineal. Así que estos dos personajes empiezan a desarrollar sus propias teorías a partir de este planteamiento, y se empieza a desembocar todo un conglomerado de implicaciones posteriores. Ya unos años más tarde, después de todo este procedimiento, de igual forma vamos a ir detallando esto video por video con más profundidad. Paul Dirac llega a la conclusión de que el trabajo que había hecho Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger acerca de este procedimiento de la dualidad onda-partícula de la materia prácticamente es un mismo ejemplar de lo que ambos estaban tratando de explicar. Es una unificación mejor dicho, en teoría, en otras palabras, estamos diciendo que lo que había hecho Erwin Schrödinger por un camino, que eran las ecuaciones diferenciales, era exactamente lo mismo por otro lado, que era por el lado de las matrices. Así que nada más ni nada menos, era lo mismo lo que estaban haciendo, pero por dos tipos de matemáticas diferentes. Así que simplemente Paul Dirac lo que hace, entre comillas, es unificar y explicar, dar paso a esta explicación profundamente y tratar de dar una asimilación un poco más profunda de ello. Y introduce unos objetos matemáticos que posteriormente vamos a ver, que se llaman los vectores Bra y los vectores Ketz, que van a ser bastante relevantes precisamente en esta concepción de la mecánica cuántica. Por último, el objeto matemático que les comentaba hace unos instantes, que Erwin Schrödinger propuso, es este objeto matemático, que es la letra griega psi, y de hecho que hace referencia a lo que vamos a empezar a detallar en este curso, que es la función de onda, prácticamente el objeto matemático más relevante en estos principios de la mecánica cuántica y prácticamente en toda la gama de los fenómenos cuánticos que ocurren allí. Y por último, cabe mencionar y resaltar a un personaje en especial, que es Max Born. Max Born, a diferencia de las concepciones que le había inclusive dado Erwin Schrödinger a su propia ecuación diferencial, que después vamos a ver, Max Born le da una interpretación, realmente una concepción más arraigada a la realidad, y es una concepción que viene dada por la probabilidad, una concepción probabilística. O sea que este objeto matemático sí realmente va a tener una connotación probabilística de los eventos y fenómenos que pasan a la escala mecánico-cuántica. Y esto va a ser de gran trascendencia porque todo el mundo determinista que ocurría desde la época de Newton, desde el marco de referencia de Newton del determinismo y todas sus leyes, viene a romperse precisamente con esta nueva concepción de la mecánica cuántica. Y de hecho, este fenómeno probabilístico, esta concepción probabilística que propone Max Born, lo que hace precisamente es romper con este esquema. Y lo que hace es generar un nuevo mundo no determinista. Y esto, palabras más, palabras menos, cambia todo el esquema de la física hasta el día de hoy.
Sin más, nos vemos en un próximo video.